Un saludo, mi querido amigo de YouTube. Hoy vamos a ver cómo se repara una tarjeta de nevera General Electric. Esta es la tarjeta blanca. Está la verde y otras más, como hemos visto en otros videos de que han subido otros compañeros. Ok, las fallas básicas que ella presenta muchas veces son que sencillamente no enciende. Otras veces el circuito de acá de la bobina no manda la corriente necesaria para que encienda. Por ende no enciende el compresor. Bueno, vamos a verificar por qué razón suceden estas cosas. Bien, una de las razones principales, esta resistencia que están acá, llega el momento en que se calientan y se desoldan acá atrás. ¿Ves? Al desoldarse, bueno, deja de encender el compresor y estas cosas. Ok, eso lo verificamos. Muchas veces sucede por el calentamiento. ¿Qué tenemos que hacer primeramente? Desoldar estas piecitas y medirlas. Ellas deberían de medir 2.5 ohmios, según lo que dice, 2 ohmios, según lo que dice acá la misma resistencia, 2 ohmios. Ok, y son de 3 watts. Uno las mide. Si ambas están buenas, simplemente las resoldamos de nuevo y seguimos probando. Ok, en otros videos hemos visto que se han dañado los capacitores. Cuando se dañan estos capacitores que están acá, muchas veces se origina una falla en la que tampoco enciende. ¿Cómo la probamos? Simplemente energizamos la tarjeta en este pin de acá, donde dice J7, este pin de acá, conectamos una fase, y aquí la otra, la energizamos con 110 voltios, y aquí la otra fase. Bien, colocamos aquí y medimos acá la salida aquí, en estos dos pines, en J4, en estos dos pines de acá, como podemos ver, en estos dos, debe ser 13 voltios. Colocamos nuestro multímetro en voltaje continuo, y medimos acá. Debería de medir 13 voltios. ¿Ve? Si no lo hace, o en su defecto arroja una medida 13 y se va a 0, 13 y se va a 0, y lo más probable es que sean estos capacitores, estos de acá. ¿Ve? Entre ellos tenemos que cambiar este que es de 220, estos de 450, lo podemos sustituir también por uno de 1000 microfaradios. ¿Ve? Y este que está acá al lado de este acá, que este es de 22 microfaradios, este pequeñito que está acá al lado de esta pieza, ¿ve? De 22 microfaradios, ¿ve? Y 25 voltios, también tenemos que sustituirlo. ¿Ve? Si lo desoldamos y lo medimos con el capacímetro. Ok, en el caso de que simplemente la tarjeta no haga absolutamente nada, la conectemos acá el voltaje, ¿eh? La energizamos y aquí no hace nada, ni hace el salto de corriente que hace, que normalmente es cuando se dañan estos capacitores que están acá, que hay que sustituirlos. Ok, en el caso de que no haga nada, no salga ningún tipo de corriente aquí en la sección de J4, agarramos el pin 2 y 3 contados desde arriba hacia abajo, el pin 2 y el pin 3, medimos con voltaje continuo y no hace nada, no hay salida de corriente. Comenzamos a probar la parte de transformación del voltaje acá. Muchas veces es este capacitor que se daña. ¿Ve? Lo verificamos, lo desoltamos y lo verificamos que es de 68 microfaradios. En este caso yo tuve que colocar, como no conseguí uno de 68, coloqué ambos en paralelo. Son ambos de 250 voltios. Uno es de 47 microfaradios, otro de 22. Eso suma 70 microfaradios aproximadamente. También sirve. Ok, esa fue la solución que encontré para este capacitor. Lo medimos en paralelos. Los soldé ambos acá. Los soldé ambos acá en paralelo. La parte negativa con la parte negativa y la parte positiva con la parte positiva. Ok, lo soldé y sustituí. Ahora tiene un capacitor de 70 microfaradios. También funciona. Ok, la otra cuestión que tenemos que revisar cuando la tarjeta no hace nada, no arroja ningún tipo de medida ni nada por el estilo, es porque simplemente cuando la energizamos, ¿ve?
muchas veces esta pieza que está acá se ha dañado. Que esta es una resistencia que está acá de 5 watts y 2.2 ohmios. Pero cuando esta resistencia se ha dañado, que originalmente viene de esta manera, la desoldamos y la medimos, que también es otra de las fallas que suele ocurrir en esta tarjeta. La desoldamos y la medimos. Si está abierta, ya simplemente ya nos dice que está dañada. Si no, por el contrario, debería de medir 2.2 ohmios. Ok, si está dañada, aquí, este es de 5 watts. Por lo general esta pieza no se daña por sí sola, sino que hay otros factores que la afectan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como fue el caso de esta tarjeta, que tenía este capacitor dañado de 68 microfaradios y no tenía salida de corriente acá de ningún tipo, como le dije en J4 en el pin 2 y 3. Entonces, ¿cuál era la situación que presentaba? No le llegaba corriente al sistema eléctrico de acá. Entonces, ¿por qué razón? Porque estaba dañado esta resistencia, pero esta resistencia se dañó porque donde tiene aquí el puente rectificador, se habían dañado dos diodos. Vamos a ver cómo medimos los diodos. Ponemos nuestro voltímetro en continuidad. Y verificamos acá los diodos. Por un lado nos debe dar abierto, así como está dando ahorita, ¿no? O sea, como que estuviera abierto el sistema. Y por el otro nos va a dar una medida. Ok, ahí eso está indicando que está bueno. De la misma manera el otro. Ok, el otro por un lado me va a dar abierto y por el otro una medida. Ok, aquí tuvimos que reemplazar estos dos diodos. Porque se habían dañado. Se habían ido a corto los dos de afuera. Los dos de afuera. Los tuvimos que sustituir por los diodos comunes. Los sustituimos por el 1N4007. Que corresponden. Estos se corresponden en la misma medida con los que ya tenía original en la tarjeta. Ok, bien, como le estaba diciendo, medimos por un lado y nos va a dar una medida. Bien, ve, ¿qué sucedió con los anteriores? Los originales de ellas son estos que están acá. Estos diodos que están acá. ¿Ve? Estos diodos. ¿Cómo sabíamos que estaba al medirlo? ¿Ve? Muestra el multímetro aquí. Ok, al medirlo, cuando lo medimos por un lado, simplemente nos arrojó una medida de continuidad. ¿Ve? Al medirlo, nos arrojó continuidad. Bien. Ok, ya va. Acá se ve acá en el video. Ok, ahí lo... Ok, así fue cuando lo colocamos acá, que hicimos la medida acá, simplemente nos indicó continuidad. Al indicarnos continuidad, ya sabíamos que estaba en corto. Porque ellos lo que tienen que hacer es arrojar una medida por un lado. Por un lado. Arrojar una medida por un lado. Y por el otro simplemente no marcar nada, estar abierto. El sistema lo marca o él en algunos o en otros. Simplemente abierto. Ok, lo sustituimos. Ahora, ¿cómo sustituimos esto? Tenemos que estar pendiente de lo siguiente. Los diodos tienen una franja blanca. Lo sustituimos, repito, por el 1N4007. Ok, los diodos tienen una franja blanca en la parte de abajo. Si nos damos cuenta, en la tarjeta donde están ubicados los diodos, ellos tienen un recuadro que los rodea. ¿Ve? Y de un lado tienen una franja blanca gruesa de un lado. Cuando lo vayamos a sustituir, estos diodos que son algo distintos a los que vemos por allí, al que tiene la tarjeta original, entonces esa misma franja blanca la vamos de ese mismo lado vamos a colocar el cátodo o el negativo
que esa franja blanca indica que de ese lado el diodo es negativo. Entonces, esa parte negativa la vamos a colocar del mismo lado que está la franja dibujada en la tarjeta. Y el lado positivo, valga la redundancia, es del lado donde no tiene franja. Y ese lado lo vamos a colocar como en el otro extremo. ¿Ve? Recordatorio, la franja blanca del diodo la vamos a colocar del mismo lado que nos indica la franja blanca en la tarjeta. Aquí no se ve muy bien, pero cuando tengan la tarjeta en sus manos se van a dar cuenta que de un lado tiene una franja blanca de un lado y del otro el dibujo que aparece en la tarjeta tiene una franja blanca de un lado y del otro no la tiene. Entonces ya sabemos, esos diodos, la parte negativa la vamos a colocar del lado que está la franja, o sea, franja con franja. Ok, hacemos la instalación de los diodos 1N4007. ¿Ve? Y ahí estaríamos reemplazando estos diodos. Bien, posteriormente sustituimos la resistencia de 5 watts, que ya sabemos que se había dañado, era por esa razón. Cuando se daña esta resistencia tenemos que verificar este puente rectificador, porque esta resistencia no se daña por cualquier cosa. ¿Ve? Esta aguanta bastante fuerza de corriente como para dañarse tan fácilmente. En este caso, bueno, como ya vimos, era el puente rectificador. Sustituimos las piezas y ahora vamos a proceder a energizar la tarjeta. Vamos a proceder a energizar la tarjeta para medir acá la salida de voltaje, que debe ser de 13 voltios en el pin 2 y en el pin 3. Vamos a colocar nuestro multímetro en voltaje continuo. Ok, en voltaje continuo. Ya lo vamos a medir. Ok, acerca el video acá. Ok, ya energizamos la tarjeta. Como les mostré, vamos a colocar este es voltaje 110. Este es voltaje 110. Vamos a colocar una fase o un cable del voltaje 110 aquí en este primer pin de J7, contado desde arriba hacia abajo. Colocamos una conexión y la otra en J11, donde dice J11 o la conexión. Acá, este numerito está acá colocado. No se ve muy bien, vamos a ver. Aquí. Ahí está, J11. Que es la primera conexión, esta que está acá, la más separada. ¿Ves? Tiene 3 conexiones allí. Ahí vamos a energizar la tarjeta. Un cable allí y el otro acá. Colocamos 110 en esos 2 pines. Ok. Después de haber realizado todo eso, vamos a medir, como le dije, en J4. Acerca acá. En J4. Vamos a medir de arriba hacia abajo el pin 2 y el pin 3. Ok, y como le dije, colocamos nuestro multímetro en voltaje continuo. Y procedemos a medir. ¿Ve? Ok, el pin 2 y el pin 3. Ahí está. 13 voltios. Eso está correcto en la tarjeta. Bien, como hacemos un recuento rápido. Muchas veces este voltaje aparece de esta manera. Así como se muestra acá. Voy a hacer así y hace esto. Va y viene. Va y viene. Va y viene. Cuando sucede esto, eso es indicativo de que por lo general estos capacitores que están acá cerca del transformador de la tarjeta, estos capacitores que son de 470 y uno de 220 están dañados. Muchas veces es inclusive por una diferencia muy pequeña de microfarad. Por ejemplo, los de 470 pueden estar buenos, pero el de 220 mide 200 y ya por ahí comienza a fallar la tarjeta por esa pequeña diferencia. Ok, el otro capacitor que tenemos que revisar es el que está al lado de esta piecita que vemos acá. ¿Ve? Que es de 22 microfaradios y 250 voltios. Ese también lo verificamos y lo desmontamos y lo medimos. ¿Ve? Si tiene algún desgaste, simplemente lo sustituimos. Ok, eso
es cuando ocurre esa falla que le acabo de mostrar, en la que el voltaje acá es intermitente. En J4 el pin 2 y el 3. Cuando ese voltaje es intermitente es indicativo de que estos capacitores están dañados. Entonces simplemente los sustituimos. Ahora, cuando no enciende ni sale ningún voltaje acá, simplemente es porque muchas veces por este capacitor dañado que está acá de 68 microfaradios, en combinación con esta resistencia, que se daña, ya le dije, porque el puente rectificador acá se va a corto, y cuando se va a corto ya sabemos lo que tenemos que hacer. Simplemente medimos cada uno de los diodos, los medimos, y si está alguno en continuidad, sustituirlo. Ok, ya sabemos cómo los diodos simplemente cuando están en continuidad van a hacer esto. Ponemos nuestro multímetro en continuidad. Bien. Bueno, espero que les sirva el video a las personas que necesiten ayuda con este tipo de tarjetas. Esas son fallas básicas. Si alguna otra se me presenta que sea un poco compleja con esta tarjeta, bien, bueno, la esperamos corregir, y pronto le estaremos montando el video. Y alguna duda pueden consultar o preguntarme en el chat. Yo les estaré respondiendo en la medida de lo posible. Muchísimas gracias, un saludo a todos, suscríbanse y feliz reparación.